Bueno, decimos de mala absorción, también es un tema que nos falta. Y mala absorción pues significa que no se absorbe adecuadamente los nutrientes a nivel del tubo intestinal, sobre todo las microvellosidades del intestino, ¿ya? Porque puede haber una mala digestión dentro del tubo digestivo, o puede haber defectos a nivel de la célula intestinal, o por otro lado también de repente hay defectos o dificultad a nivel, una vez absorbido el nutriente, no es posible su transporte a la circulación. Y bueno, para que haya una mala absorción, es importante que la reducción de la superficie intestinal sea pues de un 80-90%. Es bastante, ya que el intestino tiene un buen área de acuerdo a sus vellosidades, microvellosidades, que lo hace un extenso el área de absorción del tubo digestivo. Y la digestión va a ser, y la absorción se va a dar sobre todo de elementos complejos que no se pueden absorber, por los cuales tienen que ponerse pues a unidades o moléculas más simples. En el caso de los carbohidratos se irá a monosacáridos, las proteínas a péptidos o dipéptidos, las grasas a ácidos grasos libres. De otra manera no se va a absorber. Y la absorción a nivel del tubo digestivo, ¿no? Hablando de lo que es el duodeno, yeyuno y el ilion, en la parte del duodeno hay una ingesta de líquido aproximadamente de 1500 ml, y los 8000 ml están dados por la saliva, la bilis, la secreción pancreática, la secreción gástrica. Entonces, en esta parte del duodeno va a haber una absorción, ¿no? Una buena absorción donde se va a absorber el sodio, el calcio, el hierro, ¿no? Como una absorción especializada. A nivel del yeyuno también va a haber una buena absorción, sobre todo un intercambio de electrolitos de sodio y hidrógenos. Y a nivel del ilion es donde se va a dar también una moderada absorción, sobre todo de sodio, hidrógenos, y aquí también se va a absorber de manera importante las sales biliares y la vitamina B12, sobre todo en la parte del ilion distal. Aquí el intestino delgado, con sus vellosidades, con sus pliegues, sus microvellosidades, que hace pues que se multiplique su área de absorción. ¿Dónde se absorbe en el tubo digestivo? Por ejemplo, en el estómago se absorbe el alcohol, un 20%. El restante ya se hará en el duodeno yeyuno. En la parte inicial del intestino delgado se absorbe el calcio, el magnesio y el hierro, la glucosa. En la parte distal, dijimos, del intestino delgado se absorbe la bilis y la vitamina B12 de manera importante. Y ya en el colon ya es escaso la absorción, ¿no? De sodio y potasio, y además de agua y ácidos y gases. En el recto ya saldrá solamente lo que son los desechos de la absorción intestinal. Y va a haber fases de transporte posabsortiva. Eso va a ser por vía sanguínea o ya sea por medio de la linfa. Los hidratos de carbono que pueden ser absorbidos tienen que ser los monosacáridos, disacáridos. Y esto va a empezar a nivel de la boca, ¿no? Con la amilasa salival. Y luego a nivel del intestino ya con la amilasa pancreática. Y en lo que es en las membranas de los enterocitos estarán pues las disacaridasas, que van a ayudar también a la absorción de los hidratos de carbono. En la imagen se muestra cómo es en el enterocito, cómo actúa con un transporte activo secundario, cómo va a ingresar la glucosa, la galactosa junto con el sodio. Y la fructosa de igual manera, con la galactosa y fructosa van a pasar por difusión facilitada hacia la porta al hígado y de ahí a la circulación general. Los lípidos también tienen que ponerse en manera simple, ¿ya? Y en nuestro organismo pueden sintetizar todos ellos, salvo el ácido linoleico y ácido araquidónico. La digestión de los lípidos
va a ser más fácil y nos va a ayudar mucho las sales biliares, que van a ayudar por la acción de la lipasa. Es decir, va a haber un efecto, ¿no?, de las sales biliares, la lipasa pancreática, los cuales van a convertirlo en monoglicéridos y ácidos grasos, los cuales fácilmente van a ser absorbidos por medio, ¿no?, de las sales biliares, que van a formar micelas y que ayudan a la absorción de los lípidos. Aquí se nota cómo es la absorción de los lípidos. Las micelas, ácidos biliares más grasos, ingresan al enterocito, y en los cuales va a dar una cubierta proteica, y los cuales van a pasar pues como a los vasos linfáticos como kilomicrones. Las proteínas también se van a absorber, ya empezando en el estómago por medio de la pepsina. En el intestino delgado estarán las proteasas pancreáticas. Y en el borde en cepillo también existen las peptidasas de membrana, y aún en el citoplasma también hay peptidasas citosólicas, como se demuestra aquí en la figura. La proteína, aminoácidos, péptidos, en la membrana hay peptidasas de membrana, y en el citosol también hay peptidasas citosólicas, y luego pasarán a la circulación portal en forma de aminoácidos y péptidos. Algunas manifestaciones clínicas de la mala absorción es que va a perder calorías, por lo tanto el paciente va a disminuir de peso, ¿no? Las grasas también no se van a absorber, presentando de esta manera esteatorrea, heces pálidas y en gran cantidad. Por pérdida de proteínas habrá un edema y también atrofia de los músculos. Se pierde y no se absorben los carbohidratos, lo cual va a producir una diarrea osmótica con distensión abdominal. La mala absorción de vitamina 12 nos llevará a una anemia crónica. La vitamina A, su deficiencia, nos produce una ceguera nocturna. La vitamina B puede producirnos una glositis, queilosis. El hierro básicamente nos va a producir una anemia microcítica de manera crónica. Algunas vitaminas, como el calcio y la vitamina D, también nos produce tetania, ¿no?, unas fracturas, osteomalacia, parestesia. El ácido fólico puede producir ceguera nocturna. La vitamina K nos va a interferir en los trastornos de coagulación y puede producir algunos hematomas. En los exámenes auxiliares seguramente van a estar disminuyendo pues la hemoglobina, el hierro, la vitamina B12 y algunos elementos también como el magnesio, calcio. Y lo que sí se va a incrementar es el tiempo de protrombina, produciendo un trastorno de coagulación, o aumentándose también los oxalatos en la orina, con la posibilidad de hacer una litiasis. Algunas pruebas que se pueden realizar, ¿no?, para demostrar que hay una mala absorción de grasa. Ahí sobre todo se utiliza el test de Van Kammer, donde se van a recolectar de 70 a 100 gramos de grasa diaria durante 3 días. Y lo normal es que no se absorba menos de 6 gramos por día. Entonces, si es más de ello, entonces estamos pensando que hay una deficiencia en la absorción. Otros métodos son el Sudán, la prueba del aliento, del 14C carbono con la trioleína. Este es el test de Sudán, ¿no? Un test de Sudán que más que todo es cualitativa. Hay otras pruebas también de la mala absorción de carbohidratos, como es la prueba de la desilosa, la tolerancia a la lactosa. Inclusive hay un test de respiración del hidrógeno. Hay también test de sobrecrecimiento bacteriano, todo con pruebas del aliento, ¿no? El test de Schilling, que nos sirve para ver la deficiencia o la mala absorción de la vitamina B12. Pruebas de insuficiencia pancreática que pueden ser directas o invasivas. Entre las invasivas tenemos la prueba de la secretina, ¿no?, que tiene que ser por medio de una endoscopía y sacar una muestra también para ver cuánto hay de bicarbonato. La prueba de Lutz, de igual manera, unos alimentos preparados que se hace para ver la función pancreática. Las no invasivas pueden ser la isoamilasa pancreática, tripsina, quimotripsina y la elastasa, para determinar esto en las heces. Hay otros estudios también de mala absorción que se puede utilizar, como la radiología y finalmente la endoscopía digestiva y inclusive la cápsula endoscópica. Algunas imágenes de estudios radiológicos donde se muestra divertículos urinales, algunos pliegues prominentes y el edema de la mucosa con el signo de apilación. Aquí una endoscopía donde se ve una atrofia de la mucosa
intestinal, una biopsia con un intestino normal, comparándolo con la falta de los pliegues y la atrofia de las vellosidades. ¿Cómo hacemos con un paciente con sospecha de mala absorción? ¿No? Si sospechamos de mala absorción global, la respuesta es no, entonces hacemos unas pruebas específicas, pero si nos menciona que sí, tenemos que cuantificar cuánto de grasa fecal está ingresando o cuánto de grasa se tiene. Si es positiva, entonces hacemos otras pruebas, como la prueba de la silosa y otros estudios, inclusive de función pancreática. Las causas de mala absorción en la fase luminal van a ser cuando se le opera al estómago, otras enfermedades del páncreas como la pancreatitis, una fibrosis quística, un cáncer de páncreas, ¿no? Que van a hacer que el páncreas no secrete sus enzimas como es la milasa, la tripsina, y de ello va a conllevar pues a que haya una mala absorción. Por otro lado, también cuando se reduce las sales biliares en las enfermedades hepáticas o de las vías biliares, nos puede llevar a una causa de mala absorción. En la mucosa, veremos cuando hay un síndrome de intestino corto, cuando hay se ha operado por diversas causas, como por ejemplo una enfermedad de Crohn, ¿no? Que está alterada la mucosa intestinal, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Whipple, entre otras. En la parte del transporte hay que ver si hay una pericarditis constrictiva, una insuficiencia vascular, si hay problemas a nivel de la vía linfática, donde puede estar afectando un linfoma, la tuberculosis, algunos fármacos también que intervienen en la mala absorción, como es la colchicina, neomicina, algunos laxantes, enfermedades metabólicas como el hipohipertiroidismo, inclusive la diabetes mellitus, u otras enfermedades también que pueden estar acompañadas al síndrome de mala absorción, como unas dermatitis, mastocitosis. Las causas específicas tenemos entre ellas al sprue celíaco, en la cual pues también se denomina el sprue no tropical. Esto se caracteriza básicamente porque hay una mala absorción. ¿Por qué? Porque hay una lesión en la mucosa. Pero esto se va a mejorar rápidamente cuando se elimina la dieta del gluten. Entonces, este es un desorden que se va a producir porque el paciente come gluten y ese paciente está pues predispuesto, ¿no? Genéticamente para que tenga esta alteración. Este gluten está presente en los diferentes alimentos, en el trigo, la avena, cebada y el centeno principalmente. Estos individuos van a hacer una sensibilidad al gluten, los cuales van a hacer que la gliadina se una a las moléculas de HLA de clase 2 que se van a presentar en las células presentadoras de antígeno, y estas a su vez pues van a ir a las células T inmunocompetentes y van a empezar a liberar citoquinas y van a iniciar este proceso. Para ello, lo importante es hacer una biopsia. Eso nos va a dar el diagnóstico, en el cual se ve que hay atrofia de las vellosidades, que pueden ser completas o parciales. Y está la clasificación de March, ¿no? En estadio 0 hasta el estadio 4, donde se va a ver que hay una atrofia total de las vellosidades. Aquí en las imágenes de histopatología, atrofia de las vellosidades, donde también se puede apreciar aumento de los linfocitos. El cuadro clínico de la enfermedad celíaca, donde podemos apreciar que es un témpano en la parte superior, donde se puede ver solamente la parte de los síntomas, ¿no? Una enfermedad celíaca sintomática. Y una enfermedad celíaca silente se va a denominar a los pacientes que tienen alterado la mucosa, pero que no presentan síntomas. Y la enfermedad celíaca latente denominamos cuando la mucosa está normal, a pesar que el paciente está consumiendo gluten, pero que en algún momento, ya sea antes o después, van a presentar, ¿no? Trastornos y sintomatología de la enfermedad celíaca. ¿Cuáles son los síntomas? Sobre todo en niños, ¿no? Porque el niño no va a crecer, va a estar bajo en estatura, pierde peso, ¿no? Tienen una distensión abdominal bien marcada, va a haber diarrea y atrofia muscular. En el adulto más se va a ver la diarrea, ¿no? Diarrea crónica, obviamente va a haber disminución de peso, va a haber dolor abdominal. En los niños los síntomas atípicos y también en los adultos puede haber anemia, aftas recurrentes, una aftitis recurrente, una dermatitis herpetiforme,
puede estar la diarrea también con la constipación, ¿no? De manera intercalada. Va a haber una alteración del esmalte dental y osteoporosis y osteomalacia también. Los pacientes que están en grupo de riesgo son sobre todo los pacientes parientes de primer grado, pacientes que tienen síndrome de Down, los pacientes que tienen diabetes mellitus, los pacientes con dermatitis herpetiforme, entre las principales. La clasificación ya mencionamos que es una enfermedad celíaca clásica, puede haber síntomas atípicos, enfermedad celíaca silente y latente. El diagnóstico se hace por la clínica, la biopsia mediante la endoscopía y la prueba que se hace con la eliminación del gluten, que el paciente rápidamente mejora una vez eliminado el gluten. Y a la vez también nos va a ayudar pues las pruebas serológicas. Aquí en la endoscopía alta vemos cómo está la atrofia de la parte del duodeno, en las cuales pues no se ven las vellosidades. La videocápsula endoscópica también nos muestra las imágenes, ¿no? Cómo están festoneados la mucosa. En los hallazgos histopatológicos vemos un ayuno normal y otro con atrofia en la enfermedad celíaca. Las pruebas serológicas que se utilizan son la antigliadina, el antiendomicio y también la antitransglutaminasa tisular. El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo siempre con algunas enfermedades, sobre todo con la enfermedad de Crohn, ¿no? Que nos produce también síntomas de mala absorción, con las gastroenteritis, parasitosis como la giardiasis, entre otros. El tratamiento básicamente es la eliminación en la dieta de todo lo que contenga gluten, ¿no? Ese es el tratamiento y hay que darles los suplementos de calcio, hay que darles vitamina K también. Entonces, ellos tienen alimentos prohibidos y alimentos seguros y alimentos de dudosos. Entonces, eso se tiene que evitar para mejorar el cuadro. A los alimentos que pueden contener gluten, ¿cuáles son? ¿No? Las sopas enlatadas, todo lo que es enlatado, los quesos, los chipis, cremas, soyas, mostaza, mantequilla de maní, todo ello tiene que evitar el paciente. Otra enfermedad es el escroto tropical, es una enfermedad, ¿no?, de origen infeccioso, que generalmente nos va a producir diarrea, pero que mejoran cuando se le instaura antibiótico y vitamina B12. Es una enfermedad de adultos que se da en forma epidémica en lugares sobre todo tropicales y subtropicales. Aquí en esto podemos ver, ¿no?, que es en la línea ecuatorial sobre todo, la línea ecuatorial tropical donde se da en estos casos, ¿no?, en la parte de Venezuela, Haití, en la India. ¿Qué sucede aquí? Entonces que va a haber una deficiencia en la actividad de las disacaridasas y va a haber una mala absorción de la vitamina B12 y el ácido fólico principalmente. ¿Quién lo produce? Algunas bacterias, ¿no?, como la Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter cloacae. Algunos virus están considerados como el coronavirus, ¿no? Entonces es una enfermedad multicausal de muchos patógenos. El cuadro clínico va a ser que produce diarrea, mal estado general, ¿no? Hay dolor abdominal, distensión abdominal, puede complicarse con diarrea crónica, hay pérdida de peso, ¿no? Si hay mala absorción, inclusive también va a haber edemas. El diagnóstico vamos a hacerlo cuando se hace una prueba de absorción de grasa y vitamina B12, ¿no?, el test de Schilling. Va a haber esteatorrea y también en la biopsia intestinal vamos a ver que las vellosidades están acortadas, están engrosadas y las criptas están disminuidas en su altura. La endoscopía en este caso, ¿no?, estamos viendo cómo están atrofiadas las vellosidades. El tratamiento se va a realizar con vitamina B12 básicamente y ácido fólico y antibiótico tetraciclina 1 gramo por día, vía oral por 4 semanas. La enfermedad de Whipple es una enfermedad multisistémica que no solamente va a afectar al sistema digestivo, sino también a otros órganos, ¿no? Aquí vemos cómo es la pared intestinal que está engrosada en la anatomía patológica. De igual manera, otro cuadro nos va a producir también esteatorrea, y como es un multisistémico, va a afectar a las articulaciones,
produciendo artritis, fiebre, pérdida de peso. Puede tener también síntomas a nivel neurológico, ¿no? Como mioclonías. A nivel pulmonar nos puede dar tos, dolor pleurítico, problemas de insuficiencia cardíaca en el corazón, inclusive hiperpigmentación cutánea a nivel de la piel. En el laboratorio encontramos que hay hipocalcemia, hipoproteinemia, anemia. En la radiología encontramos que hay el duodeno y el yuno próxima, sobre todo está engrosado a los pliegues. Y el diagnóstico nos va a dar cuando hay el PAS positivo, con macrófagos en la lámina propia. El tratamiento va a ser en base sobre todo a la sustitución de los déficits por la mala absorción y se le da antibióticos de trimethoprim, sulfamethoxazol por más de un año. Ya alternativamente también podemos darle ceftriaxona. El síndrome de intestino corto es otra patología en la cual existe la mala absorción porque se ha resecado gran longitud del intestino por diversas causas, ¿no? Como por ejemplo, se le ha hecho una resección quirúrgica por problemas de trombos, trombóticos, aterosclerosis o por una enfermedad de Crohn donde estaba lesionado la mucosa en varios trayectos o por traumatismos que también se le ha hecho una cirugía o unas derivaciones ionoiliales con fines de bajar de peso. El cuadro clínico se presenta con una diarrea crónica tipo osmótica, con diarrea, esteatorrea. Hay hipersecreción gástrica, se puede complicar con cálculos renales, ¿no? Y una acidosis metabólica. Aquí se ve cómo está el tránsito intestinal obstruido, ¿no? En contraste del intestino delgado. El tratamiento es con fármacos opiáceos para reducir la producción de heces, disminuir la diarrea, ¿no? Hay que darle una dieta pobre en grasas y hidratos de carbono. La deficiencia de la lactasa también es otra causa de intolerancia a los carbohidratos, de manera primaria cuando es hereditaria y secundaria, que es la forma más frecuente y que nos va a dar pues síntomas como dolor abdominal, meteorismo, diarrea, efecto osmótico, ¿no? Y sobre todo cuando hay antecedente de la ingesta de leche. El tratamiento básicamente es el suplemento de la lactasa, o sea, una dieta sin lácteos, igualmente en la secundaria. Y finalmente las alteraciones vasculares que también pueden producir un síndrome de mala absorción, donde va a haber esteatorrea, que puede ser moderada, ¿no? Y también hay una isquemia pues crónica de acuerdo a la angina intestinal. El dolor abdominal es postprandial y el paciente va a perder peso. Esto es una entidad, la linfectasia intestinal, donde va a haber dilatación de los conductos linfáticos a nivel del intestino. Y prácticamente también se comporta como una enteropatía que va a perder proteínas. Puede ser primaria, o sea que es genética, o secundaria por problemas de linfomas y tuberculosis principalmente. Nos va a producir diarrea crónica por la falta de absorción de proteínas, un edema generalizado, y se va a asociar siempre a dolor abdominal, ¿no? Esteatorrea, debilidad, vómitos, y puede inclusive llegar a un retardo del crecimiento por todo ello. Ya, jóvenes, hemos concluido ya con las presentaciones. Son las 9, las 2 horas que las había mencionado. A ver, preguntas, consultas. Doctor, buenas noches. Disculpe, doctor. Sí, He entrado cuando ya llamó lista, doctor. Le mandé un mensaje. Disculpe por la tardanza, doctor. No sé Lady. si me podría considerar como tarde. Por favor, doctor. Ya, espera un momento, por favor, ya. A ver, Gracias, doctor. vamos a las preguntas, jóvenes. ¿Cuántos estamos aquí? A ver, tenemos preguntas de los temas que hemos mencionado.
Esto es.